A ver, buenas tardes con todos ustedes. El día de hoy, como menciona el ingeniero, vamos a seguir con la Actualízate Seguros, ¿no? Donde brindamos algunos temas, estamos revisando algunos temas de importancia, ¿no? Para lo que es el registro del formato único de atención, ¿no? Entonces vamos a ver lo que corresponde a a la atención integral del adolescente y del joven. Siempre empezamos recordando un aspecto muy importante en cuanto a las prestaciones que son financiadas por el Seguro Integral de Salud, ¿no? Entonces, para toda prestación debe existir un sustento y dentro del sustento, número uno, historia clínica, ¿no? Entonces, todas las atenciones que ustedes brinden dentro o fuera del establecimiento, ya sea a través de la oferta fija o de la oferta a distancia, debe estar registrada en la historia clínica, ¿no? La norma técnica vigente es la 139 del 2018. Y en esta norma se señala, por ejemplo, que mientras no exista la firma digital, se seguirá utilizando la historia manuscrita. Por lo tanto, si utilizan alguno de los módulos de la historia clínica informatizada, estos deben ser impresos, firmados y archivados dentro de la historia clínica en físico. Entonces, primer sustento, historia clínica. Segundo sustento de la prestación es el formato único de atención. El formato único de atención es la factura de la prestación. Por lo tanto, no debe tener borrones, no debe tener enmendaduras, no debe tener sobreescrituras, ¿no? Y por último, el ingreso al sistema informático del SIS. Todo lo que yo registre en este FUA, el cual debe ser entregado en forma oportuna al punto de digitación, debe ser ingresado en el sistema informático del SIS. Solo cumpliendo estos tres aspectos, pues vamos a tener una prestación completa que podrá ser sometida a los procesos de validación correspondiente, ¿no? No quiere decir tampoco que así yo cumpla estos tres, siempre mi prestación va a ser válida. No, esta prestación va a pasar por un proceso, va a pasar por un proceso de validación, entonces que nos puede observar la prestación en alguna de las etapas, ¿no? Entonces, recordemos, otro de los aspectos importantes a recordar en esta diapositiva para empezar es que debe existir concordancia entre las tres fuentes. Concordancia entre la historia clínica, el formato único de atención y lo que está digitado en el sistema informático del SIS. De allí que si me devuelven un FUA al servicio para corregir y yo solo corrijo el original, pues en la copia que está en la historia clínica persiste el error. Si vienen a auditarme esa prestación, entonces va a haber un error entre lo que está en la historia clínica, el FUA archivado, y lo que está digitado en el sistema informático del SIS. Entonces, la concordancia entre estos tres documentos es muy importante para la validez de su prestación. Listo. Dentro de los filtros por los cuales pasa su prestación se encuentran las reglas de validación y las reglas de consistencia. El primer filtro son las reglas de consistencia, ¿no? Entonces vamos a revisar algunas de ellas dentro de la ponencia porque nos van a ser muy útiles para el registro de las prestaciones en el FUA, ¿no? Dentro de ellas primero vamos a ver la regla de consistencia 1. Aquí vemos que en esta regla se encuentra aquí, es un fragmento de la regla, las prestaciones preventivas, algunas de ellas, y ¿para qué nos va a servir esta regla? ¿No? Está el código de la prestación, la denominación de la prestación y se encuentra el rango de edad dentro del cual puede ser registrada esta prestación. Por ejemplo, para el caso de la profilaxis antiparasitaria, con código 008. Si ustedes recuerdan, hasta el año pasado
el rango de edad era de 2 a 14 años. Por lo tanto, si yo tenía un adolescente de 15 años, no le podía dar antiparasitario. Entonces, ese rango ya ha variado, se ha actualizado. Entonces, la profilaxis antiparasitaria es a partir de los 2 años en adelante. Lo mismo ocurre con la detección del trastorno de agudeza visual y ceguera, prestación 019. Va a ser desde el recién nacido. Entonces, como ven, es importante esta regla de consistencia uno porque nos permite, uno, ver qué tipo de prestación es, cuál es su código, sobre todo para el personal nuevo, el personal serumista, ¿no? Entonces, voy a hacer mi atención integral del adolescente, código prestacional 017. ¿A qué grupo de edad incluye? A los adolescentes entre 12 y 17 años de edad. Ambos sexos no son considerados dentro del registro de la prestación. El día de hoy vamos a ver la prestación 017 y adicionalmente vamos a ver la prestación 904, que es la atención integral de salud del joven y del adulto. En este caso, no solo incluye al joven, que es el grupo que ustedes ven, sino también dentro del mismo código prestacional también se incluye al adulto. El grupo etario para registrar la 904 es de 18 a 59 años de edad. Entonces, recuerden, en la regla de consistencia uno encuentro las prestaciones clasificadas en preventivas, recuperativas y de rehabilitación, sus códigos prestacionales y el rango de edad dentro del cual puedo registrar la prestación. Hola, Vamos a ver, entonces estábamos mencionando que existe otra regla de consistencia que es la regla 77, ¿no? Y la regla 77 lo que nos permite es combinar varias actividades en un mismo FUA, ¿no? De tal manera que nos reduce la cantidad de FUAs que empleamos. Pero estas combinaciones se realizan o se registran siempre y cuando sean realizadas las actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una prestación 017, la atención integral del adolescente. Este va a ser el código principal. Siempre las atenciones integrales son los códigos principales. Y acá, en donde están marcadas con X, están los códigos prestacionales preventivos, que en el FUA van a ser los códigos adicionales. Entonces, ¿con qué prestación puedo combinar? Si yo hago una atención integral del adolescente, puedo hacerle a este paciente una profilaxis antiparasitaria, una 008. Entonces, ¿las puedo registrar en un mismo FUA? Sí. Ya vamos a ver los ejemplos. Entonces, 017 como código principal y 008 como código adicional. Para el caso del adolescente, entonces las combinaciones permitidas son con la 008, la profilaxis antiparasitaria, siempre recordando que, bueno, en este caso ya es para todos los adolescentes por el rango de edad establecido, la 019, la detección de trastorno de agudeza visual, ¿con qué otra cosa puedo combinar? Con la 018, salud reproductiva, planificación familiar, la 022, tamizaje, detección de problemas de salud mental. Entonces, con todas estas prestaciones puedo combinar siempre y cuando las actividades sean realizadas el mismo día. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para poderlo tener más claro. En relación a la atención integral del adolescente, bueno, como su nombre lo dice, es una actividad integrada, no es multidisciplinaria, van a participar varios profesionales de la salud.
¿no? Dentro de un grupo de actividades que han sido priorizadas según las normas técnicas vigentes, ¿no? Entonces, puede ser realizado por diferentes profesionales, pueden integrar el equipo, el médico, la enfermera, obstetra, psicólogo, nutricionista, ¿no? Entonces, puede ser realizada por un grupo de profesionales, por ejemplo, en una campaña, hacen una actividad en un colegio y va el grupo de profesionales. O también puede ser realizado por un solo profesional que realiza la atención integral y puede coger alguna de las actividades, ¿no? Dentro del diagnóstico que se va a colocar para esta prestación 017, el diagnóstico está establecido en la regla de consistencia 27. El primer diagnóstico que es obligatorio es el Z003, examen del desarrollo del adolescente. Entonces vamos a ver, acá está la regla 27 y la regla 27 que nos dice que se debe registrar por lo menos uno de los 8 diagnósticos descritos, ¿no? Entonces quiere decir que para que tu prestación 017 sea válida, por lo menos uno de ellos se deberá registrar dentro del FUA. Otro de los aspectos o criterios que están establecidos en esta regla es que dentro de cada uno de los grupos los diagnósticos son mutuamente excluyentes. Quiere decir que no puedo escribir dos diagnósticos del grupo B o no puedo escribir dos diagnósticos del grupo C. Puedo colocar, por ejemplo, se me ocurre una historia personal de factores de riesgo del grupo B y un retardo del desarrollo, una talla baja, ¿no? ¿Puedo colocar los dos diagnósticos? Sí, porque son de diferentes grupos, ¿no? Pero no puedo colocar de un mismo grupo. Entonces, primer aspecto que tienen que recordar en la 017, siempre el primer diagnóstico va a ser nutricional, ¿no? El objetivo de esta regla es estandarizar el registro del diagnóstico nutricional. Entonces, primer diagnóstico es el diagnóstico nutricional. En este caso podría ser el Z003 en el caso del adolescente normal. Entonces, acá tenemos el ejemplo del FUA, ¿no? Los datos generales que ustedes ya lo conocen o lo llena la parte de admisión o la oficina de seguros, siempre viendo que su seguro sí se esté activo y que se acredite al paciente para la atención, ¿no? La fecha de atención, la hora en formato de 24 horas y el código prestacional. Código prestacional 017 corresponde a la atención integral del adolescente. Después, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar el tipo de atención directa, el destino del asegurado. El destino del asegurado está establecido en otra regla de consistencia. En este caso, el asegurado puede ser para esta prestación alta, citado o referido para consulta externa o apoyo al diagnóstico, ¿no? En la mayoría de casos puede ser citado o si ya terminaron con sus 3 atenciones del año, pueden colocarle alta. Pero no olviden de registrar el destino del asegurado. Dentro de las actividades preventivas que debo marcar, siempre debemos colocar el peso, talla, presión arterial, el perímetro abdominal, la consejería integral, si en este caso o no, el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, eso debemos recordar. En los FUAs actuales, disculpen que aquí no lo cambié, el índice de masa corporal se encuentra en la parte superior. En cuanto al diagnóstico, ya hemos dicho, el primer diagnóstico tiene que ser obligatoriamente uno de los diagnósticos de la regla 27, que es el diagnóstico nutricional. En este caso es un adolescente normal, Z003. En la parte posterior, ¿qué voy a colocar? Va a depender de las actividades que yo realice, ¿no? En el caso del adolescente me pide que le entregue la suplementación.
aquí quiero aclarar algo, ya lo hemos hecho en una ponencia anterior. Se supone que a este adolescente yo le voy a hacer su dosaje de hemoglobina. La hemoglobina, si la realizo en consultorio, le hace al profesional, por ejemplo, de obstetricia, pues será el código del dosaje de hemoglobina con hemoglobinómetro. Si el resultado es normal, la norma nos pide que se suplemente a este adolescente, ¿no? Pero ¿cuándo se va a suplementar? Cuando la adolescente es mujer. Licenciada Patricia Katy. Adolescentes, mujeres son las que son suplementadas. Quiere decir que si yo estoy haciendo la atención integral a un adolescente varón, no recibe suplementación. Eso está bien claro y está escrito en la norma técnica. ¿No? ¿Cuántas tabletas le voy a dar en este caso de sulfato ferroso más ácido fólico al adolescente? 2 semanales durante un periodo de 3 meses, por lo tanto son 24 tabletas. Si le corresponde la inmunización, pues se coloca el procedimiento de inmunización. Si lo realiza la enfermera también firmará en la cara posterior y no olvidar colocar el código de la atención integral del adolescente, que es la actividad que ustedes están realizando en esta prestación. Entonces, así vamos a ver ¿Cuál es esta prestación. la En parte este de caso, no cero estoy 17? combinando la La prestación, subo en ya la... no estoy combinando. Por favor, cuidado con su micrófono. Ahora vamos a ver en el caso de que yo quiera, realizo no solo la atención integral, sino combino con otras prestaciones preventivas. Entonces ya hemos dicho cuáles son las que puedo combinar y cada una de esas prestaciones van a tener sus propios diagnósticos obligatorios. Eso hay que recordarlo y eso también está establecido en esta regla 27. Por eso es de gran importancia que tengan impresa la regla 27 y que la tengan en su escritorio porque va a ser de bastante utilidad, ¿no? Para lo que son diagnósticos obligatorios. Por ejemplo, si yo hago, recordemos, una prestación 018, ustedes lo saben muy claro, ¿cuál es el diagnóstico obligatorio? Z300. Z300, diagnóstico obligatorio. Si yo hago una prestación 008, esto ha variado actualmente. ¿Cuál es el diagnóstico obligatorio? Medida profiláctica no especificada, Z299. Esto está vigente a partir del día 28 de febrero. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta que ya no es este. Había un diagnóstico diferente que no lo voy a mencionar para evitar confusión. Entonces, si hago la prestación, realizo un tamizaje de salud mental a este adolescente, le aplico mi ficha BIF, entonces el diagnóstico obligatorio será Z133, examen de pesquisa especial para trastornos mentales y del comportamiento, deberé registrar. Entonces, para realizar una combinación en cuanto al registro, yo tengo que tener en cuenta que cada una de las prestaciones que yo combine pueden tener un diagnóstico obligatorio. ¿Ya? Entonces, para eso la regla 27 es la que nos va a servir. Entonces, vamos a ver acá una prestación combinada. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de combinación. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un código prestacional 017, la atención integral del adolescente, y vamos a colocarle 4 prestaciones adicionales. No siempre va a ocurrir así. Puede ser que ustedes combinen con una sola o con dos. Capaz son varios profesionales, combino con 4. ¿No? Cada uno hace una parte, un área, o depende del número de control que le corresponda, ¿no? Entonces, eso ustedes lo van a definir. Esto no es un modelo, es solo un ejemplo. Entonces, para el ejemplo, estamos combinando con 4 prestaciones diferentes. Entonces, vamos a ver cómo es el registro. No se olviden que tiene que haber registro en historia clínica. Eso ya lo hemos mencionado.
todos los datos que ya les mencioné que son obligatorios dentro de actividades preventivas y vamos a ver los diagnósticos. La 017, atención integral del adolescente. ¿Qué diagnóstico nos correspondía? Si su evaluación nutricional es normal, Z003. Ese es por el código 017. Diagnóstico nutricional, de acuerdo a la evaluación. Estamos haciendo una profilaxis antiparasitaria, por lo tanto, el diagnóstico, medida profiláctica no especificada, corresponde a este código prestacional. Si le hacemos una consejería en planificación familiar, consejo y asesoramiento sobre anticoncepción, Z300 es el diagnóstico obligatorio. Si le realizo examen de ojos y visión, pues el diagnóstico obligatorio Z010. Si realizo tamizaje de salud mental, el diagnóstico obligatorio será 133. Entonces, como ven, cada uno de estos códigos prestacionales tiene un diagnóstico que debe ser registrado en el FUA. Ahora, ustedes me dirán, ¿y quién va a realizar la firma del FUA? La firma del FUA va a realizarla el profesional responsable de la atención integral. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí me escuchamos. Sí, se Hola. escucha. Doctora. Sí, ya, ok. Entonces, sí, Sí. disculpen más bien que está un poco entrecortado. Me avisan, por favor, si para detenerme si no se escucha. Entonces, como les digo, cada uno tiene su diagnóstico obligatorio. Puede ser realizado por un profesional, no sé si el profesional va, un solo profesional puede realizar todo, pero capaz hacen una atención integral multidisciplinaria si son varios profesionales que participan en la actividad. En la cara anterior solo firma el responsable de la atención integral. En la cara anterior solo firma uno, que puede ser el responsable de la etapa de vida o puede ser el médico si es que está comandando la atención integral. En la cara posterior sí va a ser diferente, porque ahí van a firmar los diferentes profesionales que participan en la actividad. El registro en historia clínica será individual, por lo tanto, cada uno va a registrar su actividad por separado. Cada uno firma y sella la historia clínica, ¿no? Lo que es para registro de FUA, sí se podría registrar un solo FUA. Vamos a ver la cara posterior. En la cara posterior, continuamos, estos eran nuestros diagnósticos, ¿cierto? Pusimos 5 diagnósticos combinando. Entonces, aquí va albendazol. ¿El albendazol para qué diagnóstico va? Para el diagnóstico número 2, ¿no? Para el diagnóstico número 2 que corresponde a la prestación 008, le doy su albendazol. ¿Qué más corresponden medicamentos? Su suplementación es una mujer que, ¿cómo se llama? Tiene un valor de hemoglobina normal, por lo tanto, le hago la suplementación. ¿Qué procedimientos voy a registrar? Si es que le corresponde alguna vacuna, la enfermera marcará inmunización. Si es que no le corresponde, no se marca este procedimiento. El tamizaje de agudeza visual, ¿para qué diagnóstico? Para el diagnóstico número 4, ¿no? Que corresponde a la prestación 019 y debo registrar aquí donde dice resultados o en su defecto en la parte de observaciones el resultado de la agudeza visual, resultado de ojo derecho, ojo izquierdo y ambos ojos, ¿no? Entonces, esos 3 valores deben ser registrados. En cuanto a la consejería en planificación, la prestación 018, pues voy a registrar el código. Voy a registrar el código. En el caso, sabemos de la unidad ejecutora Morropón Chulucanas, utiliza otro código.
los dos códigos van a utilizar el código que está en el FUA, ¿no? En este caso nosotros tenemos en el FUA de la unidad ejecutora 400 el 9942.03. Para lo que es el diagnóstico número 5, para el tamizaje de agudeza visual, registro la Consejería en Prevención de Riesgos de Salud Mental, siempre indicado 1, ejecutado 1. En este caso, esto es para el diagnóstico 5, ¿no? Dosaje de hemoglobina, si le corresponde al adolescente, le hago su dosaje de hemoglobina. Como salió normal, le hemos dado suplementación, lo vimos en la diapositiva aumentando. Y por último, la atención integral de salud del adolescente, que siempre lo debo registrar en esta prestación 017. Esta prestación ustedes la ven que está recargada. Puede ser que haya participado todo el equipo multidisciplinario. No quiere decir que deban hacer todo esto en una sola sesión, ¿no? Puede ser que solo yo haga el primero, que es obligatorio, no la parte nutricional, y de repente solo le vamos a hacer su BIF y voy a utilizar el código del tamizaje de salud mental, ¿no? Este es para colocar las diferentes posibilidades que existen. Ahora, ¿qué ocurre si es que nosotros, por ejemplo, en el equipo de atención integral, no solo participa la obstetra, participa otros profesionales? Por ejemplo, la obstetra, si está a cargo de la etapa de vida, quizás haga la parte general, la evaluación nutricional, podría ser quizás la prestación 018. El psicólogo podría ser la prestación de tamizaje de salud mental. Entonces, muchas veces la pregunta es si el psicólogo puede registrarlo en otro FUA. Sí, es válido. Podría ser un FUA 022 aparte. Igual, si participa una enfermera con la parte de agudeza visual, puede hacer un FUA aparte. Sí lo puede hacer, es válido, hace su FUA 019. Entonces, va a depender de la organización de su establecimiento de salud, ¿no? Para que ustedes decidan. Lo registramos en un solo FUA, todos registramos bien claro, firma adelante solo el responsable de la etapa de vida, y en la parte posterior todos los profesionales que participan. Entonces, hasta allí no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a ver, creo que en el chat hay alguna Sí, pregunta. buenas tardes, doctora. Una Buenas preguntita. tardes. Si en el caso le salga anemia el adolescente, bueno, en mi establecimiento de salud no hay médico. Ese mismo día se le da el tratamiento, ¿cómo se registra en la FUA? ¿Cómo sería ahí? No le entendí muy bien, disculpe. ¿Podría Bien, repetirme la pregunta? ya. Si en el caso sale con anemia, menos de 12, Ya. entonces le hago otra FUA y en esa FUA ya no le registro las 24 tabletas. ¿Cómo haría ahí? Ah, ya, sí. Gracias por la pregunta. En el caso de que el resultado de hemoglobina nos salga patológico, ¿no? Eso es lo que me refiere. Por ejemplo, en este caso, en primer lugar, siempre recuerden, suplementación para valores normales de hemoglobina solo a las mujeres, ¿no es cierto? Los varones no reciben suplementación. Eso está establecido en la norma técnica. Ahora, si el valor de hemoglobina es patológico, suponiendo que acá en lugar de tener 12 de hemoglobina tenemos 10, ¿no? Entonces tenemos 10 de hemoglobina en la cara anterior, voy a tener que registrar un otro diagnóstico adicional, que sería anemia sin especificar como presuntivo. Como ya no tengo espacio en la cara anterior, lo puedo colocar en observaciones. Yo lo coloco atrás en la parte posterior, pero si solo tengo acá dos diagnósticos, por ejemplo, ahí coloco el tercer diagnóstico de anemia, ¿no? Y es necesario que ese adolescente ya se le dé tratamiento.
existe todavía en la actualidad esta dificultad y ustedes la recordarán que ocurría con la gestante, que yo les decía, tienen que registrar la suplementación, la mitad acá y la mitad en en la 906. Pues eso persiste para esta FUA. Entonces, en esta FUA nos pide en forma obligatoria la suplementación. Entonces, si mi adolescente sale con un valor patológico de hemoglobina, le voy a dar suplementación. No le doy las 24 tabletas. Le voy a dar, por ejemplo, 8 tabletas para un mes, ¿no? Suponiendo que deberían ser para un mes. 8, aperturo una prestación 906 si mi establecimiento no tiene médico y le doy tratamiento al adolescente, ya sea varón o mujer. Entonces, en casos de anemia, el tratamiento, no puedo dejar a los varones sin tratamiento. Entonces, en caso de anemia, el tratamiento es tanto para varones como para mujeres. Recuerden, en cambio, la suplementación preventiva, en caso de que la hemoglobina sea normal, solo es para mujeres. ¿De acuerdo? No sé si le respondió a su pregunta, licenciada. Sí, doctor, entonces ahí se le haría, bueno, se le haría la misma FUA y de ahí en otra FUA donde no tenemos médico, aperturamos una 911 y le doy el resto de tabletas o le Sí, figuran ahí. aperturan una 906, ¿no? Una Sí, 906 906, donde ¿verdad? le van a dar el tratamiento, ¿ya? Ahí cuántas tabletas tendría que figurar ahí. Le dan el tratamiento completo, pero en la primera Una, solo coloquen solo 8 ocho. tabletas, por Ya, favor, nada más. perfecto, ya, No muchísimas coloquen gracias. completo. Se Ya, se listo. vuelve a poner ahí en la 906 el diagnóstico atrás de hemoglobina, nuevamente el valor. No, no es necesario. Eso sí, no se confundan porque ese diagnóstico solo va en la 017 o en el caso de la gestante iba en el 009, ¿no? Y en la 906 no es necesario que repitan el valor del diagnóstico de la hemoglobina, porque lo que están haciendo es repetir el procedimiento. Es como si le hubieran sacado sangre 2 veces al adolescente. Entonces, en la 906 solo colocan el diagnóstico y le dan el tratamiento para la anemia. En el caso del personal de obstetricia, recuerden, la 906 les permite dar tratamiento para anemia leve a moderada de gestantes y puérperas, tratamiento de anemia para adolescentes, varones y mujeres, y también el tratamiento de anemia para las MEF. ¿No? Entonces, todo eso me va a permitir o me permite el sí registrar en una prestación 906, siempre y cuando, y eso lo dice la norma, dice excepcionalmente cuando no haya médico. Quiere decir que en un establecimiento hay cuatro, ¿quién debe dar tratamiento para anemia? El médico, porque siempre hay médico en este establecimiento. Ya, entonces, eso sí, por favor, tener bastante cuidado. Doctora, buenas tardes. Una consulta. Sí, le escucho. Le entiendo si sale hemoglobina patológica y dentro de los niveles que es diagnóstico de anemia, entonces colocamos el diagnóstico y atrás iniciamos con 8 tabletas. ¿Está sugiriendo o he entendido mal? Que es Sí, profesional no porque, médico. ¿sabe por qué? Porque la prestación 017 es una prestación preventiva. En la 017 no puedo dar tratamiento porque es preventiva. Entonces ahí solo le doy la suplementación hasta que se solucione el problema. Hoy día nuevamente le envié un mensaje al CIS diciendo que es necesario que se corrija esto para que quede igual que la gestante, que ya en la preventiva, cuando sea anemia, ya no le dé nada y todo lo dé en la 906. Pero mientras tanto, si ustedes no le ponen las tabletas de suplementación, sale observada la prestación. Entonces, así salga con anemia, le doy el suplemento y en su ficha 906 le doy todo el tratamiento completo o las tabletas que Pero lo restan si ustedes enlazo, deciden. ese sulfato ferroso, ¿lo enlazo con el diagnóstico de anemia o con la atención preventiva, el diagnóstico 1? No lo enlaza con
con la primera, con el diagnóstico 1. Ah, ok. El tratamiento lo va a dar en la 906. Sí. Y las auditoras de cuando hagan el PSPP ya tienen conocimiento, no nos van a observar eso. No les deben observar porque les estoy explicando que es un problema del sistema, Por ello, ellos ya, ¿no? ya tienen conocimiento, digo, porque Sí, por puede supuesto, a suceder, ellos. ¿no? Que nos observen. En caso de que les observen, por favor, hay cosas que se les ha explicado y, por ejemplo, llega la auditoría y les observan, yo les pido, pueden hacernos en el mismo momento una llamada y decirnos, ¿sabe qué, doctora? Nos están observando algo contrario para nosotros poder hablar con los auditores, y defender la prestación de ustedes. ¿Ya? Ok, ya, doctora, gracias. Licenciada, buenas tardes. Disculpe que me salga la... Buenas tardes. Una consulta. Mire, en mi establecimiento de salud me llegó una adolescente de 16 años que ya convive con su pareja. ¿Ya? Ha estado llevando tratamiento este, oral de pastillas orales para cuidarse. Entonces, que le habían suspendido. Yo le indiqué 20 unidades de preservativos como inicio, porque fue la primera atención adolescente que le hice. Pero al momento que yo lleno, ¿no? La FUA y mi formato GIS, lo paso como consejería y orientación en planificación familiar. Pero ¿Ya? el joven que me registra a mí los GIS y las fugas me observó eso con farmacia porque me dice que no jala con consejería y orientación en planificación familiar. ¿En qué prestación, disculpe? En el paquete integral del adolescente, Ya, el problema es la combinación, o sea, cuando nosotros combinamos y lo van a ver no solo en la 017, sino en la 904, que al combinar con la 018 para lo que era la Consejería de Planificación, solo nos permite el registro de consejería, nada más en la parte posterior. Si es que el adolescente acepta un método, y gracias por la pregunta porque me estaba olvidando, o si es que el joven acepta un método, tienen que registrar un FUA aparte, ¿no? Ya no lo combinan acá. Entonces, en conclusión, podemos decir que si este adolescente al que yo le voy a dar una consejería, veo que este adolescente me acepta un método, o es como el caso que usted describe, que ya tiene un método, entonces ya no lo combino acá, sino se le hace un FUA adicional 018 para que pase con su método correspondiente. Esta dificultad, ya la tenemos bastante tiempo. Realmente existe la combinación, pero solo nos permite registrar la consejería. ¿Ya? Entonces, supongo que yo preferiría que me escriban al chat porque saben que mi señal está bastante inestable y yo sí los escucho entrecortados. Ojalá ustedes me escuchen claro, pero en el chat sí puedo leer lo que ustedes me colocan. no, sí lo escuchamos claro, Ah, licenciada. ya, ya Está, está está listo. bien. Ahí, bueno, ya entendí. En caso acepte el método, yo Fu le aparte. pongo aparte, pero Ujú. lo que me dijo también el digitador fue de que cuando era adolescente tenía que llegar con su mamá, pero la adolescente ya no vivía con la mamá. Y yo en la historia le coloqué, ¿no? Que era una señora, era un adolescente que ya convivía con su pareja, pero él me dijo de que no, que hasta los 14 años también tenía que llegar con la mamá y un adulto correspondiente que él le tiene que firmar la FUA. Entonces, ahí yo como que un poco no, discrepé con él porque a mí cuando hubo la capacitación de adolescente, nos indicaron, ¿no? Que Claro, no tiene por qué rechazarle. Realmente eso no está establecido para el registro de fugas. No está establecido así y me parece que a nivel de la estrategia ya se ha acordado, eso ya está definido, ¿no? Entonces, o sea, no me rechazó, solamente me observó y me hizo la aclaración, ¿no? O sea, yo a partir entonces de los 14 años, los adolescentes pueden llegar sin sí, padre o madre y yo los atiendo de manera normal y ellos firman su FUA. sí, es correcto. Ah, entonces está correcto, a partir de los Sí. 14.
A los Es- 14 sí tiene que llegar con sus padres. sí, es correcto, licenciada. Ok, muy amable, gracias. Hasta luego. A ver, nos dicen acá un caso hipotético y no haya personal de obstetricia y lo realiza la enfermera y si da anemia le aceptan el FUA. Ah, gracias por la pregunta. Jessica Rentería. No, ya hemos visto una ponencia en donde vimos la parte de anemia y el día miércoles justo vimos también lo que corresponde a obstetricia, al registro, ¿no? Y en enfermería creo que también hizo hincapié la licenciada Soledad. Entonces, para el caso de la 906, ¿no? Tratamiento de anemia en caso de que no haya médico. Entonces, la 906 para enfermería, para manejo de anemia, cuando no hay médico, es para pacientes entre 0 y 11 años de edad, nada más. En el caso de la 906 para las obstetras, es para manejo de anemia leve a moderada en gestantes y puérperas. Vuelvo a repetir, en adolescentes, manejo de anemia, adolescentes, varones y mujeres y en las MEF. Listo. Entonces, si me llega un joven, ¿no? De 22 años de edad con anemia, ¿le voy a aperturar una 906 como obstetra? No, no, eso pasa, esa 906 no va a ser válida. Si yo estoy en un establecimiento 1-1 y soy la única obstetra, no aperturo una 906. Le tendré que dar el tratamiento a este varón joven de 22 años en la 056, porque la categoría del establecimiento me lo permite. Entonces, tienen que tenerlo bien claro. Volvemos a repetir, creo. Entonces, para el caso de las enfermeras, si no hay médico, tratamiento de anemia solo de 0 a 11 años en la 906. Para el caso de obstetras, gestantes y puérperas, anemia leve a moderada, adolescentes, varones y mujeres y las MEF. En esos casos se dará la suplementación terapéutica o tratamiento, ¿no? Lo que origina un poco de confusión es que la norma técnica actual le ha puesto a los dos suplementación. Uno es suplementación preventiva y el otro es suplementación terapéutica. Lo que llamábamos suplementación preventiva antes era profilaxis y la suplementación terapéutica era tratamiento, nada más. Entonces yo creo que eso ha generado un poquito de confusión, ¿no? A ver, en la misma 017 se coloca la anemia. Sí, ya hemos visto que si el resultado en la parte posterior es una hemoglobina patológica, volteo mi FUA y adelante agrego el diagnóstico de anemia como presuntivo. Aperturo una 906 y ahí le doy el tratamiento. Lo único, no doy tratamiento en la 017 porque es preventiva. ¿De acuerdo? Entonces, con eso creo que vamos viendo la parte de, a ver, por aquí hay otra pregunta. No, ya no tenemos. A ver, sí. A ver, en el caso de un adolescente con hemoglobina normal, se le brinda la suplementación y el antiparasitario. Como segunda descripción, sí o sí tiene que ir medida profiláctica no especificada en la parte anterior. Si es que estás combinando los códigos, sí tiene que ir obligatorio. ¿Por qué? Porque siempre hay correlación entre el código prestacional y el diagnóstico, ¿no? Y es mejor irse acostumbrando a hacerlo de esa manera porque vamos a tener unos códigos prestacionales nuevos en donde se correlaciona diagnósticos con procedimientos. Entonces, de esta manera ya nos estamos adaptando para no tener observaciones a futuro. Si tiene 8 de hemoglobina, es anemia preventiva, no sé, no, a ver, los valores de hemoglobina, el valor de hemoglobina de 8 ya no es un valor normal, no es un valor patológico, ¿no? Ah, ya, se refiere a si es presuntiva. Ahora sí, ya me había asustado. Entonces,
Claro, el problema, ¿sabe cuál es? En la 0,17 siempre, a pesar de que tenga un valor o le colocan anemia no especificada, ahí le pueden colocar como definitivo, no hay problema. Anemia no especificada como definitivo y en la otra fuga le podrían colocar ya la anemia ferropénica. ¿Con qué motivo debe pasar este paciente al médico? El paciente pasa al médico, ¿para qué? Para que precise cuál es la causa de la anemia. Entonces, si bien es cierto, la mayoría de los casos de anemia son ferropenias, o sea, son anemias por deficiencia de hierro, ¿no? En el caso de las mujeres por la pérdida a través de la menstruación, entonces no son los únicos tipos de anemia, ¿no? Van a existir las talasemias o anemias por deficiencias de otros micronutrientes que también están considerados, por ejemplo, la anemia megaloblástica. Entonces, existen otros tipos de anemia, por eso o colocas anemia no especificada como definitivo, o si colocas la anemia ferropénica, la de 509, será como presuntivo, ya porque todavía falta precisar que no hayan o descartar otros tipos de anemia. ¿Ya? Por ese motivo es. No es que dudemos que el 8 sea una anemia, no, definitivamente es una anemia, sino que lo que falta corroborar es la causa de la anemia. A ver, soy digitadora. En el caso de enfermería me envían fugas con el código 071 para el examen de hemoglobina. Bueno, ¿qué categoría tiene su establecimiento de Gililí? No lo sé. ¿Qué categoría tiene? Porque depende de su categoría y realmente debería registrarse la hemoglobina de un 1,3, realmente debería registrarse su hemoglobina dentro de otra atención preventiva. Ahí podrían registrarlo, ¿no? Existen varias atenciones preventivas. Capaz, si yo le doy a ese adolescente la atención integral, pues va a ir en la cara posterior, ¿no? Entonces existen otras preventivas donde registrarlo, o inclusive en la visita domiciliaria pueden registrarlo. El 008 se puede fusionar con la 904. Ya les hemos mencionado, les hemos colocado un cuadrito, ¿no? En donde hemos dicho, no es que la 008 sea la principal y la 904 la adicional, no, al revés. Vamos a verlo, Mireya, en unos segunditos. Entonces, ahora le voy a responder. Entonces, miren la atención integral del joven y del adulto. La prestación 904 es la otra prestación que vamos a desarrollar. Aquí está el cuadro para contestarle a la licenciada Mireya, ¿no? Entonces, la 904, atención integral del joven y del adulto, ¿con qué prestaciones puedo combinar? Puedo combinar con la 008, aquí está su respuesta, entonces sí lo puedo combinar con profilaxis antiparasitaria. Ya sé por qué me lo dice. Aquí está establecido que sí se puede combinar. Sin embargo, gracias por la pregunta. Sin embargo, esta combinación no se puede grabar en el sistema. ¿Por qué? Porque no nos permite grabar el medicamento. No, nos permite la combinación, sí, está acá establecido, claramente lo estamos mirando, pero ¿qué ocurre? Que al momento de grabar, de ingresar el albendazol o el mebendazol, no lo permite grabar al digitador. Por lo tanto, la 904 con la 008, todavía consideremos con bastante cuidado en estos tres últimos porque el sistema no lo han actualizado. El día de hoy volví a reportarlo al CIS. Este, mm, Vamos a esperar la respuesta. Me han dicho que el día lunes van a salir actualizaciones de las reglas. Entonces espero que ahí incluyan esto, ¿no? O sea, si bien es cierto, sí se permite la combinación, pero no nos permite entregar ni el antiparasitario ni tampoco ningún método de planificación familiar, solo la consejería. ¿Ya? Entonces ahí, por favor.
Por eso acá les he puesto el sistema informático del CIS aún no permite el registro de la profilaxis antiparasitaria combinada, por lo tanto se hacen dos fugas diferentes, la 904 y la 008. Aquí está su respuesta, creo que a eso se refería. A ver, vamos a ver. Vamos viendo. Bueno, la regla de consistencia uno que ya ustedes la hemos visto ya, ¿no? ¿Para qué sirve en la primera parte? Lo coloqué de nuevo, igual aquí en este caso, aquí sí tenemos que nuevamente ver la regla 27 para la prestación 904 en este caso. Esta regla sí sufrió una modificación el 28 de febrero, ¿no? Entonces, antes les decíamos, cuando ustedes hagan una atención integral del joven, y sale normal su evaluación nutricional, le ponen Z00, examen médico general, significa normal. Y algunos de ustedes o algunos profesionales nos decían, doctora, pero yo no soy médico, soy enfermera, soy obstetra. No, pero era la única opción que existía. El 28 de febrero se agregó este otro diagnóstico, de tal manera que se agregó un grupo B, que son en caso de que sea normal y el que realiza la evaluación es un profesional no médico, entonces ya no va a registrar el Z00, sino el Z008, otros exámenes generales. Ya, entonces, en el caso de un obstetra que hace la atención integral del joven, ¿no? Y sale la evaluación normal, la evaluación nutricional, colocaré el diagnóstico del grupo B o otros exámenes generales. Ya, entonces esa es la modificación. Después, en las prestaciones que se van a combinar, también debemos recordar lo siguiente. Debemos recordar que en la 024 ya no se utiliza el código Z014, sino el Z124, ¿no? Entonces esto también cambió hace unos meses. Entonces, y bueno, la 023 en el caso de ustedes solo ven joven, pero también para el caso del adulto incluye una parte del adulto a partir de los 50 años de edad. Sabemos que este grupo es hasta los 59 años de edad, es la prestación 904, ¿no? Entonces, estos son los diagnósticos obligatorios que siempre deben repasar. Entonces, de acuerdo a ello, hay que recordar también antes del registro que estas prestaciones siempre nos piden obligatorio procedimiento. Entonces, si yo hago una atención integral de salud del joven o del adulto, obligatorio procedimiento, no debe faltar, si no, no le va a permitir grabar. Lo mismo ocurre en la 024 o en la 025, siempre el procedimiento en la cara posterior. Entonces, la atención integral del joven y del adulto va a ser de 18 a 59 años de edad. Yo sé que los que ven adolescente ven la parte de joven y hay otros responsables de adulto, pero tan igual se registra para el joven y el adulto la prestación 904, ¿no? Entonces, la única variación es que está dentro del rango de edad, incluye a los dos grupos. Esto ya lo hemos visto, el diagnóstico, si es normal, la Z08 para profesionales no médicos. La regla dice que se debe registrar por lo menos uno de los 5 diagnósticos. Al decirme por lo menos uno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es obligatorio que haya un diagnóstico nutricional. Si es normal, pues será uno del grupo A si soy médico, del grupo B si soy un profesional no médico y si tiene alguna alteración, algún diagnóstico que se adapte del grupo C, ¿no? A veces que se adapte, porque a veces las nutricionistas nos dicen, no, doctora, pero no quiero una desnutrición moderada. Es un paciente con desnutrición leve, pues lamentablemente tendremos que colocarlo aquí, porque acá le han puesto delgadez, ¿no? Entonces, quizás no sea tan preciso, pero son las únicas opciones que tenemos para registro, es registro. Entonces acá tenemos un FUA
el 904. No olviden siempre acreditar al paciente en las oficinas de seguros. La acreditación se coloca en el FUA en el extremo superior derecho, ¿no? Estamos encontrando en algunos sitios que la acreditación la están colocando acá en código de autorización, ¿no? Y no es así. Extremo superior del derecho del FUA, el código de acreditación. Entonces, una atención directa, paciente citado, las actividades preventivas a marcar, no debe faltar todo lo que esté en amarillo: peso, talla, presión arterial, perímetro abdominal, la evaluación integral del joven y del adulto, la consejería integral, el índice de masa corporal. Salió la evaluación de mi joven normal, soy médico, examen médico general, Z00. En la parte posterior de este fuga del joven ocurre lo mismo que el adolescente y actualmente es una regla de consistencia. Antes no lo era, pero dentro del contexto de la lucha contra la anemia, se ha considerado de que si el valor de hemoglobina es normal y el joven es mujer, no gestante, no puérpera, en esta prestación 904, pues se tendrá que colocar la suplementación preventiva, ¿no? Entonces nos permite entre 0 y 24 tabletas, ¿no? Entonces quiere que es decir que le puedo dar 8 porque le doy solo para un mes o le doy las 24 tabletas para los 3 meses. ¿No? Entonces, si es que yo la voy a citar periódicamente al joven, en este caso, la voy a citar el siguiente mes, pues le daré 8 y en la siguiente daré 8. Este es el mínimo permitido, el máximo. Entonces, pero este es para una regla, la regla 35, y nos pide en la regla 46 que la suplementación es obligatoria. ¿Ya? Entonces, siempre suplementar. Solo se suplementa a la mujer no gestante, no puérpera, no al varón. Entonces ya tenemos que descartar esa idea. Adolescente varón, joven varón con hemoglobina normal no se suplementa, ya solo las mujeres. Aquí tenemos en la cara posterior de la 904 que registramos los procedimientos que realizamos, por lo menos uno. Por ejemplo, podría ser la consejería integral, siempre y cuando ustedes la realicen, la registran en su historia clínica. Si yo registro acá consejería, pues en mi historia debe decir consejería. Voy a colocar, por ejemplo, si le hice una glucosa para descartar, no sé, de repente es un adolescente, perdón, un joven obeso con factores de riesgo, antecedentes familiares, le podré hacer una glucosa, ¿no? Si le hago dosaje de hemoglobina, lo registro con su resultado. El tipo de procedimiento que ustedes registren va a depender quién lo hace y qué métodos están utilizando, ¿no? Si, por ejemplo, ese día participa el señor del laboratorio, o mi establecimiento tiene laboratorio y quien hace la hemoglobina es el del laboratorio, será 85018. Si es que lo hace el mismo profesional con su hemoglobinómetro, pues será la 85018.01, ¿no? Porque yo misma lo hice en consultorio, entonces los dos son válidos. Dentro del registro de los procedimientos que se pueden colocar, existe una regla, la regla 46, en donde se establecen los procedimientos permitidos, ¿no? Recordar entonces que si es patológico el resultado, tengo acá, por ejemplo, 10 en el joven, volteo mi FUA y en la cara anterior coloco la de 509 como presuntiva o coloco anemia no especificada como definitivo porque todavía no sé la causa de la anemia, ¿no? Por ese motivo es que lo coloco acá como presuntivo, ¿ya? Estos son el listado de todos los procedimientos permitidos para la 904. Entonces existe esta regla, la 46, nos da una serie de procedimientos para la 904. Entonces yo voy a ver, le estoy haciendo su consejería en inmunizaciones, le estoy educando para que se vacune porque no tiene vacunas, porque le toca su vacuna, etcétera.
entonces pondré la consejería. Que mi FUA no tiene esa consejería, la puedo añadir a mano. Para eso debo tener esta regla 46 a la mano para ver qué puedo registrar. Si lo coloqué en el FUA, lo coloco también en la historia clínica. Eso no olviden porque debe existir concordancia entre el FUA, la historia clínica y el sistema informático, ¿no? Entonces, todas esas, aquí hay un error en la misma regla en donde señala, porque antes cada consejería tenía un código diferente, ahora es un código igual para todas las consejerías, ¿no? Tenemos todos estos procedimientos, se le puede realizar, ¿no? Por ejemplo, yo le pido, no sé, algún examen del laboratorio y el señor del laboratorio lo realice el mismo día, va en el mismo FUA. No es que no, el de laboratorio me diga, no, yo hago mi FUA porque ese es mío, es mi producción. Recordemos que el FUA no mide producción, ¿no? Entonces puede colocarlo en la cara posterior de la misma 904 y firmar en esta cara posterior. Solo atrás, adelante, no, por favor. Estos son los últimos procedimientos que también están permitidos. Listo. Entonces, al igual que la prestación 017, esta 904 también se puede combinar en forma similar con un código prestacional principal, la 904, adicionales los otros códigos. La recomendación, les vuelvo a repetir, para el caso de profilaxis antiparasitaria, tener cuidado, lo probamos acá en la mañana, no permitía el ingreso en la cara posterior y del medicamento, por eso preferimos todavía hacer fugas por separado y para el caso de planificación familiar también en fugas aparte si es que lleva algún método anticonceptivo. Si es que solo es consejería, sí puede ir combinado en un solo fuga y registrarlo tan igual en la historia clínica. A ver. Listo, de todas maneras prueben por aquí un establecimiento me dice que sí le permite, bueno, acá lo hemos probado y no permite el registro de albendazol combinado, ¿no? Hay que verlo, hay que verificarlo. Lo he reportado en la mañana al CIS, me respondieron que lo iban a revisar, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, Ahí si hay, no hay bueno, ninguna, Fiorella sí, Anabel, Doctora María, a ver, sí, escucho. Fiorella Anabel, no sé si va a participar. no, disculpa, ya participé ahora. Me olvidé. Ya, gracias. Doctora, ¿Alguna otra pregunta? doctora Marita, buenas tardes. Buenas tardes, sí, le escucho. Una pregunta con respecto al código de autorización del FUA. Se coloca en la parte ¿Al código superior de qué? del código de autorización para la acreditación. Ya, sí, Se coloca en la parte sí, superior derecha. en la esquina superior derecha, no le Le escucho. preguntamos si bueno, El, el có- internet aquí en San Jacinto es bajo, no se puede de repente escuchar mi pregunta. el código de acreditación es opcional. Aquellas IPRES lo pueden escribir en la parte superior derecha. El código de autorización al costado del FUA que viene preimpreso es otro campo, ¿no? Donde dice reporte vinculado. Eso no tiene nada que ver con la acreditación, por favor. ¿Ya? El código de acreditación del sistema CITES web de su salud lo podemos consignar en la parte superior del FUA, del preimpreso. Ya, esa era mi respuesta porque nosotros no lo estamos colocando, pero me dice que es opcional. Sí, es opcional. Por ahora es opcional. El Seguro Integral de Salud en la oficialidad no consignó de manera obligatoria que sea ahí. Ya en un FUA electrónico que se viene trabajando, ahí sí va a ser obligatorio, pero como es electrónico, el mismo sistema lo va a consignar automáticamente. Ok, muchas gracias. Muy amable, etcétera. Gracias.
Listo, acá tenemos una pregunta, lista de procedimientos para la 017. La lista de procedimientos para las integrales están en la regla de consistencia 46. Revisen la regla 46, sin embargo, la 017 no tiene un listado establecido. Ya, en cambio, la 904 sí tiene, la 903 sí tiene. Y entonces, recomendación, deberíamos tener a la mano para hacer que nos ayude a un buen registro de fugas, la regla de consistencia 27 para diagnósticos obligatorios. Pídanle a su digitador que les imprima la regla y la regla de consistencia 46 para procedimientos permitidos en las integrales que nos van a decir qué prestaciones tienen algunos procedimientos específicos, inclusive de acuerdo al tipo de profesional. Entonces, a la mano esas dos reglas, son muchas reglas, pero esas dos yo creo que ayudarían a mejorar bastante. Nos dice Juliana Cajima, la 904 la puedo combinar con la 018 siempre y cuando es solo consejería, cierto, porque no me permite el registro del insumo. Ese es el problema. Entonces, cuando vaya a recibir método, lo hace separado, 904 y 018. Ajá. Ahí en el chat está la regla 46. Si usted me menciona la otra regla, doctora, creo que 35 o 27 me indicó. La 27. 46 y la 27. 46 y 27. A ver, dice entonces, ¿qué código se combina en el caso de un adolescente con hemoglobina normal? Que se le brinda suplementación y antiparasitario. Si es un adolescente con hemoglobina normal, dentro de la misma 017 está la suplementación. No es necesario combinarlo porque no hay suplementación del adolescente aparte. Entonces, dentro de la atención integral del adolescente está también la suplementación. Ya eso hay que... Y lo del antiparasitario ya me hicieron dudar, hay que probarlo nuevamente. Ingeniero, puede probar 017 con 008 a ver si pasa. Por favor, pruébelo porque acá lo hemos probado en la mañana, pero no pasaba. Si puede probarlo, le agradecería. A ver, en la 904, si el dosaje de hemoglobina registra anemia, igual se le brinda la suplementación y se le apertura una 056 donde se brinda el tratamiento completo. Sí, mientras persiste el error en el sistema va a tener que ser así, ¿no? O sea, siempre me va a pedir por regla 46, regla de consistencia 46 en la parte baja de la regla de consistencia. Ah, perdón. Por regla de consistencia 35, en la regla 35 me pide que suplemento es obligatorio. Entonces, si no lo suplemento, lo que va a hacer es que me observa porque le falta el medicamento. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces ahí el ingeniero les ha compartido la regla 46 y la regla 27, revísenla porque eso es bastante útil para lo que son diagnósticos y procedimientos, ¿no? Diagnósticos obligatorios, en preventivas y procedimientos permitidos en las prestaciones integrales. A veces me llaman y me preguntan por ejemplo, que el médico ha colocado determinado diagnóstico. Recuerden que en las prestaciones recuperativas no hay diagnóstico obligatorio. O sea, en la 056 es el diagnóstico que considere el profesional. No es que ahí voy a poner tal diagnóstico. Ahí a veces tenemos un poquito de confusión. Listo. Entonces, agradecerles su presencia el día de hoy. Se va a compartir la ponencia, igual que otros días. Por favor, solicitamos que compartan las ponencias con los demás recursos de su establecimiento a fin de que vayamos disminuyendo cada vez más las prestaciones observadas, que sustentemos ante el CIS las prestaciones que estamos brindando a sus afiliados, ¿no? Para que nos reconozcan estas prestaciones. También mencionarles que la próxima semana
el día miércoles también a las 3 de la tarde estaremos dando la ponencia para odontología. Estaremos repasando algunos aspectos porque no han habido cambios, pero todavía encontramos errores y sobre todo dirigido a los profesionales nuevos, a los serumistas. Entonces, estaremos repasando lo que corresponde a odontología. Listo, entonces, Sí, le, sí es conforme, doctora, 017,008. ¿sí pasa el albendazol? Sí, doctora, claro. Es en la 904 por la regla 46. Aquí sí, Ah, ya, normal, 017,8. ya, listo. Paracetario. Entonces ahí lo aclaró el ingeniero. Gracias por la aclaración. Entonces 017,008 sí, sí pasa. eh, Sí pasa, lo que no pasa es con la 904, ¿ya? Entonces, por favor, ahí sí corrijamos lo que les dije en algún momento, 017,008 sí está permitido, sí nos permite